Buenos días a todas aquellas personas que están con nosotros en esta mañana. Soy el pastor César Mauricio de Misión Apostólica Internacional Cristianismo con Inteligencia. Nos pueden encontrar a través de www.cciradio.net, en nuestra emisora, la emisora de CCI Radio, la emisora que quiere a través de su programación alcanzar almas para Cristo. Yo les doy la bienvenida en esta hora y les invito a compartir un momento la palabra de Dios. Les invito a disponer su corazón en este día, en esta mañana de domingo, en esta mañana hermosa que Dios nos ha dado, para entender y para compartir las Escrituras. Hay gran sabiduría en ellas y por ese motivo queremos estar nosotros de la mano de ese Dios maravilloso, de la mano de ese Dios de poder. Por eso quiero comenzar en el libro de Números, capítulo 13, versículo 1 al 3, compartiéndole este pasaje. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Los envió conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Aquí está hablando acerca de la orden que Dios le dio a Moisés de ir a explorar la tierra prometida, de ir a explorar la tierra que se iba a conquistar. Por eso le he llamado esta mañana a este tema la conquista de la fe, y por eso quiero que nosotros hoy tomemos un momento y pensemos y digamos qué está pasando en nuestra vida, qué conquista tenemos hoy en nuestros corazones, qué hacer, qué tierra Dios nos ha dado para conquistar, qué momento Dios tiene con cada uno de nosotros. Y por eso la invitación que les hago es a compartir un momento la palabra de Dios y poder desarrollar este tema de la mejor forma, de la mejor manera. Pues hablando acerca de la conquista de la fe, me sorprendió muchísimo al detallar el libro de Números cómo Dios es un Dios de orden y un Dios estratégico para desarrollar conquistas. Nosotros tenemos en nuestro corazón un ADN de conquistador. Nosotros tenemos en nuestro corazón un ADN de conquistadores, aunque en ocasiones parece que el que colocamos en práctica es el ADN de los conquistados. Dios nos ha enseñado que somos conquistadores. Nos ha permitido conquistar el espacio, nos ha permitido conquistar lo más profundo del ser humano, nos ha permitido ir a explorar y conquistar los mares, nos ha permitido conocer tierras extrañas, ir a los polos, estar en muchos lugares y poder en cada lugar dejar la huella de ese hombre, de ese ser que Dios le ha permitido conquistar. Así que podemos iniciar este tema diciendo que para la conquista necesitamos ser hombres que activemos el ADN de la fe, pero también que activemos ese ADN de conquistadores que tenemos. Pues el libro de Números, desde que inicia, comienza Dios a dar parámetros para ser un buen conquistador. Y este tema lo puedes aplicar en tu vida sin necesidad de pensar que es una religión o pensar que esto es un tema simplemente eclesial o religioso. No, este es un tema aplicable porque son principios que Dios nos da. Pues comienza el libro de Números hablando acerca de un censo. Dios le pidió al pueblo de Israel, de ahí su nombre, del pueblo de Israel le pidió un censo a Moisés. Le dijo: Moisés, quiero saber qué tenemos. Quiero conocer los recursos que usted tiene. Quiero conocer cuánta gente tenemos. Y pues aquí claramente dice que comenzaron a hacer esa exploración, ese conocer de cuántos recursos tenían, y encontraron que habían hombres de 20 años hacia arriba que eran aptos para la guerra, 603.550. O sea, así lo dice puntualmente, 603.550 hombres mayores de 20 años que estaban aptos para la guerra. Y eso fue lo primero que Dios le dijo: quiero que levante para conquistar un ejército, quiero que levante un censo para saber qué tienes. Y nosotros hay veces vamos a las conquistas de la vida sin tener en cuenta esos censos y esos análisis que Dios, a través del libro de Números, y lo invito a que lea el libro de Números, comenzó detallando de una manera muy puntual. Dijo: quiero saber cuánta gente tiene para la guerra.
para la batalla, para la conquista, 603.550 hombres, de todas las tribus, de las tribus de Israel. Y también le dijo, bueno, quiero saber quién lo va a dirigir. Y sacaron príncipes de cada tribu, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Judá, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, de todas las 12 tribus, y sacaron gente que eran los príncipes de ellos para que existiera una autoridad, pero también para que las instrucciones no se perdieran. O sea, Dios nos enseñó una cadena de mando piramidal, porque la teocracia es piramidal. Hoy en día hablamos de cadenas de mando horizontales y de otras expectativas, de círculos de participación, de una serie de temas, pero realmente aquí Dios dijo, quiero que alguien responda por ese ejército, y aparte de eso les dio una bandera, les dio una identidad. Entonces aquí, comenzando a hablar acerca del libro de Números, es interesante porque Dios dice, ¿quieres ir a conquistar? Debes tener una identidad, debes tener unos recursos, debes tener un ejército, debes tener claro qué vas a hacer, debes tener una visión, porque vas a tener cadenas de mando, vas a tener hombres que van a estar bajo su dirección. Vamos a necesitar gerentes, estrategas, directores para esas conquistas. Y qué mejor que el director número uno de esa conquista sea no cada uno de nosotros. Pues Dios aquí nos está enseñando eso. Pero también dijo, bueno, ahora tenemos que comenzar a crecer en lo espiritual. ¿Cuántos hombres tenemos o qué tenemos nosotros para mantener el mover espiritual? Y también se hizo un censo de la tribu de Leví. La tribu de Leví es la tribu de los levitas, que posteriormente fue la tribu que de allí se encargó de todo el cuidado del tabernáculo, del templo, de las cosas santas. 22,000 de ellos salieron aptos para servir, pero no eran cualquiera, eran hombres de edad de 30 años a 50 años, aquellos que estaban 100% vinculados en la obra del tabernáculo. Mira cómo Dios es perfecto. Dios dijo, esta es una obra fuerte, necesito hombres jóvenes de 30 años hasta la edad de los 50 años. Después van a seguir apoyando, pero ya tienen que darle la oportunidad a los jóvenes. Como Dios también proyectó un cambio, proyectó un cambio generacional, de tal manera que no se volviera esto una cosa vitalicia, sino un cambio generacional. Pues comenzó Dios a hacer todo esto. Todavía no hemos conquistado nada ni hemos entrado al tema de lleno, pero quiero decirles que los preámbulos de las conquistas hacen que podamos nosotros entender si vamos a ser triunfadores en esa conquista o vamos a entrar perdiendo sin haber dado la primera batalla. Pues aquí Dios hizo dos pilares, un pilar de guerra, un pilar de conquistadores físicos, pero también hizo un pilar de conquistadores espirituales a través de la tribu de los levitas. Y si usted esta mañana quiere conquistar cualquier cosa que Dios haya colocado en su corazón, quiere conquistar para construir una empresa, un negocio, un hogar, usted y yo debemos entender que necesita construirlo en dos pilares. Uno, el pilar físico, el pilar del censo, el pilar de ir con un espíritu de conquistador y un ADN de conquistador, pero también necesita conquistar el pilar espiritual. Hay veces espiritualmente no estamos lo mejor y creemos de alguna manera que podemos compensar esto, pero Dios lo que quiere decirnos hoy es, no nos dejemos engañar, necesitamos los dos pilares, el pilar espiritual y el físico, el pilar que estamos siendo hoy, como le hemos llamado, el pilar del censo, el pilar de aquellos hombres que son aptos para salir a conquistar, para salir a la guerra. Pues también Él les detalla un objetivo, y esto me gusta, en el versículo del 17 al 20, capítulo 13, quiero entrar al capítulo 13, avanzar un poco hacia el capítulo 13, y en el capítulo 13 Dios le habla a Moisés y le dice, envía unos exploradores a la tierra. Ahí es cuando nosotros le hemos llamado que envió los 12 espías para que puedan explorar la tierra. Entonces aquí hay algo bien interesante. Dios permitió que enviara primero un piloto, un grupo pequeño, un focus group, no envía a todos de una vez. Eso significa que nosotros debemos hacer, y de ahí nacen los estudios de mercado, debemos hacer estudios de mercado, debemos hacer estudios sobre el terreno, tener un focus group, saber qué es lo que necesitamos para conquistar. Y bueno, envió, aquí dice en el capítulo 13,
El Señor le detalla el objetivo y comienza el Señor a mostrarles. Pero cuando les detalla el objetivo en el verso 17 y 20, la verdad que me deja sin palabras lo que Dios hace a través de su palabra. Lo que Dios nos muestra a través del texto bíblico. ¿Y qué nos muestra el Señor a través del texto bíblico? Yo quiero que mire el versículo 17. El versículo 17 del capítulo 13 del libro de Números. ¿Qué dice? Dice que vaya y observen la tierra cómo es. O sea, aquí Dios nos enseña que para ser conquistadores de fe necesitamos observar, necesitamos saber cómo es la tierra que vamos a conquistar. En ocasiones nosotros entramos en negocios o entramos en conquistas que ni siquiera nos corresponden, que ni siquiera sabemos dónde es, que no entendemos para qué son. Pues Dios nos está diciendo aquí, tenga cuidado, porque les estoy dando una conquista de fe, pero antes que una conquista de fe, les estoy invitando a tener cuidado con varias cosas. Versículo 17 del libro de Números 13 dice claramente, observen la tierra como es. Observen también el pueblo que la habita, si es fuerte o si es débil. Usted tiene que conocer el entorno, el tipo de personas, hacer estudios demográficos, ¿sí? Hacer estudios para saber qué tipo de personas son las que habitan en ese territorio, qué les gusta, qué no les gusta. Esto lo vemos en el marketing de hoy. Mira cómo Dios nos dice, usted quiere ser un conquistador, amén por eso, pero para ser un conquistador debe hacer varias cosas, observar, saber qué tipo de gente vive allí, también mirar si el pueblo que habitaba ese lugar era numeroso o era escaso, ¿sí? Eso estoy hablando del versículo 17, versículo 18, ahora el versículo 19 nos dice, ¿cómo es la tierra habitada? Quiero mirar los detalles de cómo es la tierra habitada, si es buena, si es mala. ¿Cómo son las ciudades? ¿Son ciudades avanzadas? ¿Tienen fortalezas? ¿O son ciudades que son simplemente campamentos o aldeas? Nosotros en ocasiones no miramos los detalles. Si usted quiere ser un conquistador número uno, lo primero que Dios te está diciendo esta mañana es, para conquistar se necesita no dejar nunca o olvidar los detalles. Debemos tener presente que Dios dio una orden para ir a explorar esa tierra. Pero también debemos tener presente que Dios nos está diciendo que no olvidemos los detalles. También dice en el verso 20, ¿cómo es el terreno? ¿Es fértil? ¿El terreno es fértil? ¿El terreno es estéril? O sea, realmente, ¿cómo? Queremos saber qué tierra vamos a pisar, qué lugar vamos a estar. ¿Es fértil? ¿El terreno es estéril? ¿Hay árboles o no? Es importante saber eso, porque recuerda que estamos en una tierra que era desierto, en una tierra que era bastante seca. Entonces era importante saber si el terreno era fértil o si el terreno era estéril, ¿sí? Y algo importante que le dice en el versículo 20 Moisés a los exploradores, a estos hombres que fueron enviados a explorar la tierra prometida, a estos hombres que tenían que moverse más en fe que en vista, les dijo, esfuércense en traer un fruto de esa tierra. Usted tiene que hacer un análisis y poder entender realmente qué tan productiva puede ser la conquista o la tierra que usted va a comenzar a conquistar. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces nos engañaron o cuántas veces nos han engañado dándonos de alguna manera datos o cifras equivocadas? Y esas cifras, cuando vamos a la vida real, estamos equivocados completo. Como aquel que se casa porque alguien le dice, no, esta mujer es la ideal, esta mujer canta, esta mujer toca piano, esta mujer adora a Dios, esta mujer, pero nunca evalúa realmente si eso es cierto. Y al final, total desastre, un divorcio a puertas. Pues lo que quiero invitarlo hoy es hablar acerca de cuáles son esos pasos o qué quiere Dios para conquistar en fe. Y cuando nosotros también nos movemos en la incredulidad. No podemos ser conquistadores de fe, no podemos ser conquistadores de tierras nuevas, de tierras prometidas, cuando nosotros no tenemos fe. Y por eso quiero hoy hacer de alguna manera un paralelo de la fe, ¿sí?, versus la incredulidad. Y entonces aquí podemos ver, si voy a seguir aquí en el capítulo 13, versículo 23, ¿sí?, dice que estos hombres que exploraron la tierra llegaron al arroyo de Escol, ¿sí?, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. O sea, no sé si han visto esa imagen donde 2 personas están cargando en un palo un racimo de uvas gigante, ¿sí? Y
Dice allí, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. O sea, lo primero, había frutos gigantes para este pueblo, ¿sí? Lo primero, cuando usted conquista en fe, hay frutos, hay resultados, hay fructificación. Cuando usted se mueve en la incredulidad no da frutos. Así que si usted esta mañana quiere conquistar, si usted esta mañana quiere comenzar algo nuevo, Dios quiere invitarlo a mirar si ese lugar, si esa circunstancia, si esa determinación que va a tomar, esa decisión, realmente va a dar frutos. Trae fructificación cuando nosotros realmente conquistamos en fe. Pero cuando nos movemos en incredulidad, la incredulidad es estéril. La incredulidad jamás nos va a dar fruto. Hay personas que dicen que sí, pero ¿cómo es el fruto de la incredulidad? Con dolor, con cansancio, con agotamiento, con desespero, con ansiedad, con desesperanza, con depresión. Entonces, ¿qué fruto es ese? Pero cuando aquí Dios nos habla de la fructificación, es cuando vemos frutos reales, frutos realmente palpables. Y entonces aquí lo primero que quiero decirles, ¿cuál es el resultado de esa fe? ¿Cuál es el resultado de la conquista de la fe? Número 1, resultados de grandes cosas pero reales. Fructificación. Hay fructificación. Lo primero, hay fructificación. Lo segundo, para ser conquistadores de fe, que usted debe tener siempre presente, es que la fe te va a decir que es posible, pero la incredulidad te va a decir que no es posible. Entonces estos hombres, en el capítulo 13, llegaron a esa tierra, levantaron ese fruto gigante porque tuvieron que cargarlo entre dos, ¿sí? Ese racimo de uvas tuvieron que cargarlo entre dos. Y de repente ellos comenzaron a darse cuenta que lo que es posible para Dios, quizás para nosotros parece imposible. Pero habían dos hombres que tenían un espíritu de fe, que era Caleb y era Josué, que en ese momento aparece en el texto como Oseas, hijo de Nun, que posteriormente se llamó Josué. Y entonces allí vemos cómo Caleb, que tenía ese espíritu de fe, que tenía ese espíritu de conquistador, que tenía ese ADN para lograr victorias en la fe, él envió a callar. Estoy en el verso 30. Dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, o sea, de la tierra que han explorado, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La fe nos dice es posible, la incredulidad nos dice no es posible. Aquellos varones estaban siendo alimentados por la incredulidad que les estaba diciendo no es posible, no lo vas a lograr, no va a haber ninguna manera de hacerlo. Pero hoy Dios te quiere decir es posible cuando usted está confiando en Dios. Y yo le quiero decir algo, esto es bien importante. En ocasiones nosotros solo nos movemos por lo que vemos. Nos movemos por las cosas que vemos y por las cosas que creemos que deben ser. Pero Dios nos dice, si usted se mueve solo en lo que ve, se va a quedar en lo posible, en lo humano, en lo palpable. Pero va a olvidar que Dios se mueve en lo sobrenatural, en lo imposible. Pues estos hombres decían que no se podían porque aquel pueblo era más fuerte que ellos. Pero mientras tanto, Dios les estaba mostrando a Caleb y a Josué que sí se podía. Y por eso ellos decían, subamos ya, subamos y hagamos. Los varones querían era subir ya porque ellos decían es la oportunidad perfecta para tomar esa conquista, para tomar esa tierra que Dios nos ha dado. Número 1, fructifique. Número 1, la fe trae fructificación, trae resultados. La tierra que usted quiere conquistar es una tierra que debe dar resultados, que debe ser fructífera. Número 2, usted debe entender que la fe, cuando conquista, hace todo posible, mientras que la incredulidad hace todo imposible. Comenzamos a poner pretextos y más pretextos y superpretextos y al final no vamos a llegar a ninguna parte, mi hermano. Yo quiero hablarle en esta mañana con toda honestidad. ¿Cuántas personas todavía están colocando pretextos a una conquista que Dios le ordenó hace mucho tiempo? Aquí cuando comienza el capítulo 13, Dios le ordena a Moisés, le dice, ve y explora por la tierra que yo les he dado. Ya le ordenó conquistar, pero de ellos dependía si conquistaban o no. Estos hombres
que creían todo imposible. Tenían una excusa perfecta. Decían que era un pueblo más fuerte que ellos. Claro, las conquistas normalmente son en situaciones más fuertes que nosotros. Las conquistas sobrepasan nuestras fuerzas o nuestros límites, pero se trata de movernos de acuerdo a un mensaje o a una promesa de Dios que está por encima de nuestras capacidades o de nuestros límites. Por eso en alguna ocasión hemos tenido congresos que se llaman extendiendo los límites, quebrando los límites. El límite está aquí, el límite está acá, el límite no nos deja avanzar. Por eso hoy yo quiero que rompa esos límites, que le digan en el nombre de Jesús: Señor, rompemos esos límites, destruimos eso que está pasando en nuestra vida, no lo necesitamos. Pero ¿qué más pasa allí? La tercera cosa que veo en este pasaje, número 13:32, para poder conquistar, ¿sí?, es darle honra a Dios. Si usted quiere ser un conquistador, tiene que honrar a Dios. Si usted es una persona incrédula y no lo cree, usted no honra a Dios, usted lo deshonra todo el tiempo. ¿Cómo lo deshonra? Con sus palabras, con su boca. ¿Cómo lo deshonra? Con su queja. ¿Cómo lo deshonra? Con esas palabras negativas, con esas oraciones contrarias que todo el tiempo salen de nuestro corazón. Escuche esto, versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿Quiénes? Aquellos que exploraron la tierra, excepto Caleb y Josué. La tierra que habían reconocido y dijeron: la tierra por donde pasamos, esto en el versículo 32, ¿sí? La tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. ¡Wow! ¡Qué terror! Esto es peor que una película. Traga a sus moradores. Estos eran unos Spielberg, ¿sí?, de la época antigua. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hablaron mal. Y cuando tú hablas mal, cuando Dios te ha dado una bendición grande, es porque estás deshonrando a Dios. No necesita decir que estás en contra de Dios, pero Dios le dijo a Moisés: te he dado una tierra, te he dado un lugar, me envía exploradores. Y estos exploradores comenzaron a hablar mal de la promesa y de la tierra que Dios les había dado. Dios nos ha dado una tierra, Dios nos ha dado algo hermoso, Dios nos ha dado algo especial. ¿Qué quiere el Señor decirnos en esta mañana? Es tiempo de valorar, de honrar. ¿Sabe que hay veces la conquista número uno somos nosotros mismos? Y nos desmeritamos todo el tiempo. Es que no soy capaz, es que no tengo estudio, es que soy gordo, es que soy flaquito, es que soy joven, es que soy viejo, Y el Señor dice: estás deshonrando lo que yo te he entregado. No pasa nada si tienes 20 o si tienes 100. No pasa nada si estás pasando por un momento de dificultad o estás en victoria. Lo importante es que honres a Dios en cada instante de nuestra vida. ¿Qué quiere decirnos aquí? Lo tercero que quiero compartirles es que la fe honra a Dios, pero la incredulidad deshonra a Dios. ¿Y cómo lo deshonra? Te voy a decir, el 95% con nuestra boca. Deshonramos a Dios por todo. Deshonramos a Dios con nuestra queja, deshonramos a Dios con nuestro llanto, deshonramos a Dios porque nos quejamos todo el tiempo. Pues este pueblo tenía que moverse en fe, honrando a Dios. Y por eso Caleb y Josué honraron a Dios, por eso Moisés honró a Dios. Pero Dios se enojó con estos espías porque eran malvados, porque hablaron mal de una bendición que Dios les había dado. Hay veces Dios nos bendice y hablamos mal de lo que Dios nos ha dado. Entonces la fe honra a Dios, la incredulidad deshonra a Dios. La fe ve a Dios. Este es un cuarto punto. La fe ve a Dios, la incredulidad solo ve gigantes. La fe ve a Dios, la incredulidad solo ve gigantes. Esto lo encontramos en el versículo 33. Si usted está en Números 13, por favor mire el versículo 33. Dice: también vimos allí, dicen estos espías, también vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, escuche bien esta parte que me llama mucho la atención, a nuestro parecer éramos nosotros como langostas. Uf. No, se querían muchísimo esta gente. No, esta gente tenía una autoestima alta. Se creían langostas. Y así les parecíamos a ellos. Yo le pregunto, ¿hablaron con alguien de allá? ¿Sí? ¿Hablaron con alguien de esa tierra? ¿Hicieron amistad? Excepto con una mujer que les ayudó. Pero la pregunta es, ustedes, al igual que nosotros, muchas veces nos creemos menos de lo que somos. Pero nos olvidamos que la tarea nos la envió a hacer fue Dios.
que Dios es el que está en nosotros, es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura. Tú tienes el ADN de Dios, tú tienes el ADN conquistador. Es imposible que nosotros pensemos o estemos viendo con los ojos físicos, porque la fe ve a Dios, la incredulidad solo ve los gigantes. Yo sé que hay gigantes, siempre que hay una conquista, nosotros debemos tener presente que las conquistas las hacemos con gigantes. Hay gigantes económicos, hay gigantes emocionales, hay gigantes espirituales. Hay que derrotar al gigante de la incredulidad y de la duda que está en nosotros. Hay que derrotar al gigante que nos está desafiando en esta mañana. No sé cuál es ese gigante, pero lo invito a que lo derrote. ¿Y cómo lo derrota? Viendo a Dios, colocando la mirada en las cosas de arriba, dice la Escritura. Mira a Dios, hable con Él, dígale: Señor, el único que puede ayudarme a derrotar al gigante eres tú. Yo no lo puedo hacer, porque si voy fuerza humana, física, contra ese gigante voy a perder. Pero Dios tiene estrategias para disuadir, para destruir a ese gigante. Y siempre les hablo del señor Colgate, el propietario de Colgate. Era un hombre que estaba trabajando en una empresa de jabones. Trabajaba en una empresita de jabones. Y digo una empresita porque era una empresa pequeña, muy pequeña. Y él era un empleado allí. Y un día, por temas de clima, hacía tanto frío en la calle que entró a una capilla cristiana. Y allí escuchó que Jacob le había dicho a Dios que si lo bendecía, que si lo ayudaba, que si lo tenía en tranquilidad, le iba a dar la 10ª parte de todo lo que ganara. Entonces él hizo un compromiso con Dios. Él dijo: de cada dólar que me dé, yo le voy a dar 10 centavos de dólar. Y la historia usted ya la conoce. El señor Colgate se convirtió en un hombre multimillonario. Derrotó al gigante de la pobreza. Usted y yo, ¿cómo derrotamos al gigante de la pobreza? Jugando el baloto, jugando el chance, esperando que nos ganemos el astro millonario, esperando que Dios nos traiga un maletín lleno de oro que aparezca en nuestra puerta un día, esperando que nos ganemos la rifa del sorteo extraordinario de Navidad. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no comenzamos nosotros a desafiar esa conquista en fe? Colgate comenzó con el 10 centavos de dólar. Cada dólar 10 centavos. Hoy en día, por cada dólar da 60 centavos. El 60% de las utilidades de Colgate van a la obra de Dios. Y entonces, ¿qué tal si nosotros podemos convertirnos en esos hombres que derrotamos gigantes? Este es un ejemplo solamente pequeño, un ejemplo para que usted vea que no necesitamos tener todo una estructura para comenzar a conquistar. Necesitamos más que eso, una actitud y una identidad. Saber quiénes somos, saber qué nos ha llamado a ser Dios. Y entonces no mirar con los ojos humanos, sino mirar con los ojos de la fe y decirle: Señor, yo sé que hay gigantes allí, pero también sabemos que tú eres poderoso gigante, estás por encima, eres quien vigila al que vigila, eres quien tiene el control en todo lo que hacemos. Entonces, otro de los pasos para ser un gran conquistador de fe es ver con los ojos de Dios, o sea, comenzar a mirar a ese Dios maravilloso y así, de esa manera, derrotar la incredulidad que nos hace ver solo los gigantes. Y por último, esto es bien importante y ya les había dicho acerca de este pasaje, en el mismo versículo 33, dicen ellos: éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Usted y yo sabemos que es una langosta. Sabemos que si yo en esta mañana tengo un concepto o un autoconcepto que me hace sentir como langosta, pues creo que no voy a poder conquistar absolutamente nada. Yo lo invito a que le pida a Dios que lo lleve a su presencia, pero primero deje organizado todo lo de su entierro, porque no está haciendo nada en esta tierra. Si usted está aquí, está perdiendo el tiempo. Si usted se siente una langosta, si usted se siente inferior a todo el mundo, si usted siente que no es capaz de hacer nada, si usted se siente que realmente no tiene un lugar en el universo, que en 8.000 millones de personas usted está sobrando, ¿sí? Eres el 8001, que no tiene nada que hacer, que se está pareciendo a su parecer. Escuche esto: a nuestro parecer. O sea, tú crees que eres como langosta, que así le parece a los demás,
pues creo que está perdiendo el tiempo, no vale la pena seguir viviendo, porque pues no tenemos absolutamente nada que hacer. La fe nos llena de autoestima, la incredulidad nos convierte en seres inferiores. La fe nos llena de autoestima. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, está lleno de fe, usted y yo sabemos para qué hemos venido. Somos más que vencedores en Cristo, somos coherederos con Cristo, somos príncipes del cielo, somos hijos de un rey que nos ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Nosotros tenemos un propósito y yo lo invito a que no se muera sin cumplirlo. Yo lo invito a que se levante esa silla en la que está, o quizás está en su cama ahí con sus audífonos escuchándome en esta mañana de domingo, pero levántese, ya no se quede más allí sintiéndose la langosta del universo, sintiéndose la cucarachita del universo. Dígale: Señor, es tiempo de levantarme, es tiempo de salir de esta cama, es tiempo de salir de este ostracismo en el que me encuentro, es tiempo de declarar las virtudes de aquel que nos ha llamado a una luz admirable, es tiempo de decir: somos los hijos de Dios. Si nosotros tenemos cómo derrotar gigantes, es tiempo de derrotarlo. Levántese y derrote un gigante en esta mañana. Dígale: el primer gigante que debo derrotar es la pereza. La pereza. El segundo gigante que Dios me coloca en este momento que derrotar es el miedo. ¿Cuál es el miedo? Si perdió, perdió. Si ganó, perdió. Pero nunca se quede sin dar batallas. Nunca se quede sin dar verdaderas batallas. Perdemos o ganamos, pero damos las batallas de fe. Perdemos o ganamos, pero hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Todo lo que está a nuestro alcance. Disfrute con esa batalla, con esa conquista que Dios le ha dado. Disfrute con lo que Dios le ha colocado para mejorar. No se sienta como estos hombres, a nuestro parecer. Escuche esto: a nuestro parecer. Era una apreciación subjetiva, era una apreciación de ellos. A nuestro parecer éramos como langosta. ¿Qué pasó con esas langostas? Dios las castigó. Dios dijo: yo no quiero langostas en mi pueblo, porque son hijos. Yo no tengo langostas, son hijos. Y por eso los castigó. Por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Porque todas esas personas, su autoestima era de esclavos. Su autoestima era de gente que se sentía inferior a otros. Usted no es superior a otros, pero tampoco es inferior a otros. Nosotros tenemos todas las cualidades y todas las bendiciones del mundo. Dios ha repartido hombres y mujeres en cada lugar del universo con capacidades para desarrollar 1000 cosas, para desarrollar propósitos. Tal vez usted habla español, otro hablará inglés, otro hablará francés, pero al final del ejercicio todos estamos en condiciones de dar batallas de conquista. Y yo quiero que usted a partir de hoy se levante y comience a dar batallas de conquistador, batallas de bendición, batallas que lo lleven a la tierra prometida. No se siga comportando con esa autoestima tan baja, creyéndose una langosta o algo inferior, no sé, sino comience a entender que usted y yo somos llamados a conquistar y a hacer bendición a muchos, porque así le dijo el Señor a Abraham: te engrandeceré y será bendición a otros. Usted es una bendición no solo en su vida, sino a otros. Usted bendice a muchas personas. Quizás durante su vida ha bendecido a muchas personas sin darse cuenta. Hoy Dios nos invita a ser esos conquistadores de la fe, a ser esos hombres y mujeres que estemos llenos de su presencia y que podamos decirle: Señor, aquí estamos para conquistar y para ser más que vencedores en ti. Dios les bendiga en esta mañana, que el Señor les guarde. Un abrazo gigante en el nombre de Jesús. Amén.